¿Listo? Bueno, seguimos. Bien, terminamos. Básicamente, hay mucho más para estudiar, si quieren, de proporciones y de medidas. Es más, muchos estándares, los que tienen mastín napolitano, saben que los estándares italianos están plagados de porcentajes. La cabeza es 2 veces, 3 veces, bueno, van a encontrar muchísimas relaciones de porcentajes y medidas y cosas que se van a volver locos. Yo les digo que lo tomen con pinzas, porque de pronto hay cosas que sí sirven. Por ejemplo, decir que un Scottish Terrier, la cabeza, el largo de la cabeza es igual al largo del cuello, igual al largo de la línea superior, les sirve para tener una idea aproximada. Saber que determinada raza es rectangular, que está perfecto, y que la cabeza entra 2 veces y media en el cuerpo, en la distancia, esas sirven como para tener una idea acabada de lo que es el perro. Pero no se pongan a medir si el 33% o el 15%, porque es imposible. La verdad, chicos, que salvo hay gente que estudia y le encanta medir todo eso, pero bueno, en la práctica es medio difícil hacer todo eso. Pero sí más o menos para tener idea de lo que son proporciones. Y acuérdense algo que es muy importante, que el perro es un todo, no son partes. O sea, un perro no puede ser parte. Yo ya se los dije la otra vez y ahora se los vuelvo a repetir, que el perro no es parte, sino que es un todo. Bueno, hablando de una parte, vamos a entrar en la montaña rusa, que es la cabeza. Bueno, la cabeza tiene muchas características, son muchas variables, hay muchas clasificaciones. La cabeza es parte del tipo, ¿se acuerdan que nosotros hablamos la otra vez que es una parte importante de las del tipo? Hablamos de la silueta, en la cual, fíjense que yo no me estoy saliendo de nada de lo que dije de la primera vez. No les estoy dando información de más para que no cargarlos de información. Después ustedes lo pueden completar, pueden leerlo en otro lado, fíjense, va a haber otras interpretaciones de muchas cosas. Es interesante que ustedes no se queden solamente con los que yo les digo, sino que tengan otras lecturas, porque hay gente que lo ve de otra manera, hay gente que ve, está bien que dentro de lo lógico, tampoco sale algún pirado y les dice cualquier barbaridad, que la altura se mide horizontal, no existe, ¿no? Pero voy a que traten de tener otros criterios para poder tener ustedes un criterio. No significa que porque digan lo que yo digo van a aprobar o desaprobar el examen para los que vienen a aprobar o desaprobar, que hay muchos que vienen a aprobarlo o desaprobarlo. Pero a mí lo que me interesa es que sean congruentes y que tengan un criterio. No significa que tengan que ser exacto. Hay cosas que son exactas y otras que no. Bien, entramos en la cabeza. Medidas de la cabeza. ¿La cabeza, ustedes vieron las partes de la cabeza? ¿Sí o no? ¿Doctora? ¿Sí? Bien. La cabeza tiene básicamente 2 partes, cráneo y hocico. En el medio está el stop. Bien, vamos a empezar a medir las medidas usuales. Largo de la cabeza. El largo de la cabeza se mide desde el occipital, o occipucio, hasta la punta de la trufa. ¿Cierto? ¿Sí o no? Bien. El largo del cráneo, mucha gente confunde cabeza con cráneo, todo es una melange de cosas, todo es lo mismo, no. El largo del cráneo se mide desde el stop hasta el occipucio, base ósea, hueso occipital, cresta occipital. Y largo del hocico va del stop a la punta de la trufa, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. El ancho del cráneo está dado por la parte más ancha. Voy a tener que dar vuelta a este pobre. Un día esto se me va a caer y voy a quedar... Ya se me ha desarmado. No se va a caer. Tiene un tornillo ahí. Pero ahí está. El ancho del cráneo está dado por estos 2 huesos. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Los malares, ¿no? Acá se mide el ancho del cráneo. Ancho del cráneo, largo del hocico, stop. Y de acá vamos a ver distintas proporciones. Después.
alto del cráneo, vamos a poner otra vez de costado, vamos a cerrarle la boca, alto del cráneo, alto del hocico. ¿Estamos o no estamos? Acuérdense siempre, porque dicen el largo del hocico, el largo del cráneo, el largo de la cabeza es distinto. Si yo digo el largo de la cabeza, ¿de dónde va? Va de acá a acá. El largo del cráneo es este, porque confunden. Mucha gente dice cráneo por cabeza, por cara, por hocico y todo. Sí. Se mide igual porque tiene hocico. Un bulldog francés tiene hocico. O sea, tiene una retracción del maxilar, pero lo tiene. Y vos tenés que, muchos estándares sobre todo, por ejemplo, te dice que es un sexto del largo de la cabeza. Entonces, un sexto del largo de la cabeza yo tengo que tener algo, no es que no hay nada. O sea, los huesos nasales existen siempre. Lo vamos a ver ahora cuando veamos un braquicefálico. Entonces, es importante que sí existe, no es que no tienen hocico. Es una retracción del maxilar, es como si al perro le hubieran pegado una piña así, lo empujaron y ya la retracción. La mandíbula queda igual y se curva y el hocico, o sea, la parte del maxilar, va hacia atrás y hacia arriba. Eso es lo que es una retracción del hocico, pero el hocico existe como tal. Claro, lo que pasa es que hay muchos creadores que la cabeza lo buscan casi pegado como en el... Puede estar, porque esa parte, eso no es la base ósea, sino que es toda la parte de la parte que son blandas. Que bueno, cuando vos llenás esto con los músculos, con la piel, con la grasa, hace que todo eso, y las arrugas, y todo eso, que parezca que no tiene nada. Pero sí, siempre tienen hocico. No crean que no tienen hocico. Medidas de la cabeza, que volvemos. Esta, yo la saqué de un libro americano, eso no es la altura media, a esta no le dé mucha bola. Altura del hocico, largo del hocico, largo de la cabeza y altura del cráneo. Con estas estamos bien. Muchos estándares, sobre todo los que tienen razas italianas y los mastineros hablan del perímetro de la cabeza. Entonces también se mide el perímetro de la cabeza, como medimos el perímetro torácico, también miden el perímetro de la cabeza. Así que también existe. Es importante porque esto nos va a dar a nosotros, estas medidas de cabeza, nos va a dar la idea de proporciones. Y acá entramos en el tema. Ustedes no vieron cráneos, ¿no? ¿Sí vieron los tipos de cráneo? ¿Sí o no? Los dolicocéfalos, los mesocéfalos y los braquicefálicos. ¿Estamos? ¿En eso ya los vieron? Sí. Se toma a la altura más alta. Acá. ¿Qué pasa? Vos tenés los arcos superciliares, a veces son muy marcados, pero vos tenés que fijarte que acá hay una cresta, que está acá se toma. No acá arriba, sino acá. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Nosotros lo vemos acá, insisto, lo vemos en un esqueleto, pero cuando nosotros lo vemos con músculos, eso es toda una sola cosa, más o menos. ¿Ustedes ya vieron cráneos entonces? ¿Me quedo tranquilo? ¿Saben cuáles son las proporciones? Que si es más ancho que más largo, ¿todo eso lo saben todo? ¿O no? Ah. Cuando hablamos de dolicocefálicos, mesocefálicos y braquicefálicos, eso lo vieron. Braqui es corto, meso es medio, dolico es largo. Céfalos, cabeza. Se mide, hay distintas escuelas, pero la mayoría coincide en que se mide en el cráneo. Entonces, si el cráneo, sin esto, el cráneo es más largo que ancho, es dolicocefálico. Si el cráneo largo es igual al ancho, es un mesocefálico. Y si el largo del cráneo es más corto que el ancho, es un braquicefálico. ¿Estamos de acuerdo? Se perdieron. Juro que se perdieron. No me mientan porque yo tengo 56 años y no me mientan porque yo les veo la cara diciendo, ¿qué me dijo? No entendí nada.
Lo miramos acá. Si medimos desde el stop al occipital, es el cráneo, ¿cierto? Bueno, si esta distancia es más larga que el ancho, o sea que el cráneo es alargado, es dolicocefálico, como un borsoi, un coli, son largos. Si el largo y el ancho son, nada es exacto, no es que vas a medir 12,5 con 12,5, pero si el largo y el ancho son iguales, como tipo una caja, es en el medio, mesocefálico. Un dogo argentino, meso, medio. Es como una cajita cuadrada, más o menos. Si el cráneo es más corto y es más ancho, como un pequinés o un shih tzu, es un braquicefálico. ¿Se entendió? Ay, qué suerte, hoy duermo. Eso trae aparejado un montón de cosas. No significa que a cualquier perro le puedes poner cualquier cráneo. Todos los perros salen del lobo y que era un mesocefálico. Los lobos son mesocefálicos. Hay muchas razas que están entre medios. No les voy a complicar mucho la vida, pero hay muchos perros que están entre meso y dolico y otros que están entre dolico y braqui. Pero bueno, convengamos que las razas normalmente te especifican, el estándar te dice raza molosa braquicefálica o mesocefálica o es un molosoide braquicefálico. Usted me dice, ¿de qué me está hablando? Ya a esta altura, hoy, ustedes tienen que saber lo que es un molosoide braquicefálico, ¿cierto o no? ¿Qué es un molosoide braquicefálico? Yo estaría con un molosoide. Yo les voy a decir, mira, ya también tienen que saberlo, porque lo vimos hace un rato. Un molosoide braquicefálico pequeño. Bien, ay. Gracias. Me hicieron feliz. Bien, entonces, si yo les digo un dolicocefálico de gran tamaño velocista, bien, cualquiera. Muy bien, entonces, eso es fácil. Y antes, dicen, esto es un trabalengua esto de decir, pero no, acuérdense que nosotros hablamos de un, por ejemplo, un lupoide o un graioide. ¿Se acuerdan que hablamos? Un graioide. Ya digo graioide, sabes que es un galgo. Graioide es dolicocefálico velocista, suponte. Entonces ya con esas palabras que antes no entendían lo que eran, ustedes ya con un mes de sinología ya saben lo que es. ¿Está? Sí. Es un perro galopador, es un perro que es para velocidad, pero es para calzar lobo. No es un perro de carrera, obviamente. Es un lebrel. Hay lebreles que son velocistas y la mayoría de los lebreles son para galopadores. La mayoría. No, la línea superior de ese no es de un velocista, es distinto, pero bueno, más o menos está dentro de él. Nada es, acuérdense que nada es absoluto. Si entendieron, cráneos tienen un 25% adentro. ¿Ven? Acá está lo mismo. Yo quiero que les quede muy claro. ¿Ven? Esto es más ancho que largo, ¿cierto? Esto que parece un monstruo, parece aliens, esto es el cráneo de un pequinés. Este del medio, que es un mesocefálico, porque fíjense que estas dos, este el ancho y este largo, fíjense que acá está el stop. Acá está el stop. El stop. Esto y esto, que es más o menos igual, es el cráneo de un lobo, que es un mesocefálico. Y este, que es más largo que ancho, es un dolicocefálico. Ahí van a aparecerles a ustedes, yo esta, obviamente no la traduje, pues están head proportions. Ustedes tienen que mirar muchas veces porque le dice las proporciones de la cabeza son 3:1, 1:1, 2:1, 50:50, 75:25. Todas esas proporciones es hocico-cráneo. ¿Se entiende? Cuando yo te digo que un perro es 1:1 es que una parte del hocico es igual a una parte del cráneo. ¿Se entendió? Entonces es una parte a una parte. Son 3, 5, 10 centímetros, no importa. Son una parte a una parte. Si yo te digo que es
1/3 a 2/3, como en el caso de un Lhasa Apso, que es 1/3 de hocico por 2/3 de cráneo. ¿Se entiende? Entonces, perdón, ¿alguno preguntó algo? Bueno, muchas razas tienen las especificaciones. En otra te dice el hocico debe ser más corto que el cráneo. Bueno, ahí hay muchos terrier en los cuales te dice el hocico debe ser más corto que el cráneo, pero tampoco no te da una especificación. Pero bueno, hay proporciones que son lógicas, no, tampoco va a ser tan corto que parezca un Shih Tzu. Entonces, muchas te dan las proporciones, en otras no. Pero sí acuérdense que siempre las proporciones se refieren hocico-cráneo. ¿Está? Fácil. 2-1 en el caso de un pomerania. Bueno, las cabezas. Ah, mira, acá apareció el cóncavo. ¿Se acuerdan que se había perdido? Voilà, llegó. Bueno, este era el cóncavo, que era el hundido. Y este era el cóncavo vencido. ¿Ven la diferencia? Perdón que lo saqué de tema, pero no lo puedo dejar sin esto. ¿Ven que se hunde y después sube? Fíjense que baja detrás de la cruz y sube. Baja detrás de la cruz y sube. Y esto baja en la mitad. Baja en el dorso. Esto está vencido, esto está mal. Se me confundieron todas las diapositivas. Se me olvidaron todas. Bueno. Espera, las cabezas, vamos a poner para acá. Bien, hay otra cosa que ustedes, que no hice la diapo porque es fácil, tiene que ver con lo que se llaman los planos de la cabeza. Los planos de la cabeza, no vamos a hablar de los planos de la cabeza, tienen un plano dorsal, ventral, bueno, superior, inferior, laterales, anterior y posterior, eso es más anatomía no aplicada, pero es anatomía pura. Nosotros cuando hablamos de los planos de la cabeza hablamos de dos líneas. Una línea que es la línea del hocico, la parte superior del hocico, y otra que es la línea superior del cráneo. Si esas dos líneas son paralelas, son la línea superior, o sea, la cabeza es una cabeza paralela, que te dicen, tiene cabeza paralela. ¿Qué es paralela? Bueno, significa que las dos líneas que van, la del hocico y la del cráneo, son paralelas. Fácil. También te puede decir que la línea superior del cráneo y la línea superior del hocico no son paralelas. Hay dos opciones. Hacia abajo, que es divergente, porque diverge, esta línea es a la altura del piso, y la otra baja, es divergente o convergente. Las líneas divergentes, muchas veces no, usualmente son perros que rastrean. Perros de rastro porque la nariz tiene que ir hacia abajo, entonces tienen que seguir el rastro. Hay hay líneas de cabeza que son divergentes y líneas convergentes, como en el caso del pointer, que tiene la cabeza, la línea del cráneo es recta aquí y la línea del hocico sube levemente hacia la trufa para poder ventear. Es una línea superior convergente. Hay otras razas que también son convergentes, pero bueno, esta para que la vean no se confundan mucho. Muchas razas, las líneas convergentes y divergentes son defecto. En las razas que tienen que ser paralelas, si no lo son, es defecto. Midan bien, pongan la mano, pónganse de costado y aprendan a medir los planos. Si no quieren poner la mano, que la mano se mueve. Yo siempre tenía, no la voy a quemar, pero tenía un criador que ponía las manos, entonces te las acomodaba, ¿viste? Ponía la mano así, haciendo, siempre le quedaba paralelo, los perros tenían la cabeza todo mal. Bueno, entonces, para no mentirse, pongan dos reglas, o pongan dos tablitas y midan. Fíjense si son divergentes, convergentes o paralelas. Con algo que me preguntaste vos, que es interesante, ¿los arcos superciliares entran o no entran en las líneas? Arcos superciliares están acá. Son estos los arcos superciliares, ¿cierto? Son donde van las cejas, ¿es cierto o no? Muchas veces los arcos superciliares son muy prominentes, hay en razas que son muy prominentes. El paralelismo o la divergencia se mide en el medio. ¿Vieron que hay muchos estándares? ¿Ustedes leyeron los estándares de sus razas?
¿Quiénes no lo leyeron nunca? No está mal que no lo hayan leído. Está mal, pero ves que no. ¿Alguien no lo leyó? Me acuerdo la voz después. Muchas veces hablan del surco frontal, hablan del surco entre medio del surco en el medio de la cabeza. Ese surco es importante porque ese es el que mide también las líneas. Esas líneas son las que marcan, salvando los arcos superciliares, son los que dan el paralelismo o la divergencia. ¿Para qué es importante? Para la función. Hay razas que necesitan ser paralelas para poder oler y ver a la misma altura, o tienen su función para ventear, como dije yo, para rastrear, y hay otras que tienen que ver con estética y nada más, o por su formación y su origen. Entonces, eso es importante que ustedes sepan que van a encontrar una cantidad de clasificaciones de cráneos y de hocicos. Van a encontrar cráneos planos, planos cóncavos, planos convexos, cráneos convexos, abovedados. ¿Dónde se mide eso? Pues dicen, ¿y dónde mido el cráneo? ¿Lo mido de costado? Normalmente te lo especifica el estándar. Te dice, visto de frente el cráneo es plano. Entonces vos lo mirás y normalmente lo que vos ves es la distancia que hay entre las orejas y el cráneo vos lo ves plano. O te lo dice que es levemente abovedado, moderadamente curvo. Entonces vos tenés que mirarlo desde ese punto, desde el lado del frente. Muchas veces te lo marcan desde el lateral. Entonces, visto en forma de perfil o en lateral, el cráneo tiene esa forma. Acuérdense, y les voy a dar un deber, que escriban la palabra cráneo y fíjense en los estándares de las razas de ustedes o las que ustedes quieran, fíjense los adjetivos. El sustantivo es cráneo. ¿Y los adjetivos? ¿Qué dice? Redondo, plano, cóncavo, convexo, lo que sea, lo que diga. Si no dice nada, no ponen nada, me dicen. Pero en realidad, fíjense y hagan ese ejercicio. ¿Por qué? De cada parte, vamos a ponernos como tema de estudio. Yo no quiero que vengan a estudiar acá, sino que estudien en su casa. Acá yo les doy algunas pautas y ustedes van a seguir. Para que vayan siendo distintos a los demás, quiero que de cada parte del perro que nosotros hablamos, busquen todos los adjetivos que encuentren. Por ejemplo, cabeza. ¿Cuántos adjetivos tiene? ¿Qué te dice? Grande, pequeña, redonda, cuadrangular, angulosa, lo que quieran. Fíjense todos los adjetivos que tienen. Y de esos adjetivos, de cada uno de esos adjetivos, empiezan a pensar cuántos nosotros dijimos en la clase. ¿Se entiende o no se entendió nada la pauta? Hocico, ¿qué te dice? Profundo, fino, grueso, ancho, nariz romana, cóncavo, convexo. Fíjense todo ese tipo de cosas. Línea superior, descendente, ascendente, ancha, fina, lo que sea. Firme. Son todos adjetivos. ¿Para qué es esto? Para que ustedes tengan adjetivación para poder hablar con propiedad. Porque si ustedes hablan como el estándar, ustedes van a hablar propiamente, van a hablar como gente que tiene perros, sino como perreros, que es interesante. A mí es que hay diferencia. Hay gente que tiene perros y otra gente que es perrera. Ustedes tienen que hablar como perreros, porque ustedes vinieron a este curso. Entonces tienen que hablar con propiedad. Y ustedes tienen que ser maestros de toda la gente que hable con ustedes. ¿Por qué me estás diciendo? ¿Estás hablando de un molosoide? ¿Qué es un molosoide? Entonces vos ahí le explicás. Entonces ustedes, esta clase se hace mucho más grande y se hace lo que se llama extensión de conocimiento, que es la función de esto. Entonces, aprendan a adjetivar. ¿Por qué? Porque los que vayan a ser jueces en el día del futuro, en el futuro ustedes van a tener que hacer una súmula y no van a saber qué poner. ¡Ay, la cabeza es linda! Ya está, fuera, andate. Entonces, no. Entonces vos tenés que decir voluminosa, firme, potente. Todos aprendan a hablar como perreros. Entonces, para hablar como perreros tienen que leer los estándares y tienen que leer tratados de perros. Entonces van a entender que van a ver las características de ojos, van a ver las características de expresión, van a ver las características de líneas superiores, ya lo saben. Van a tener que saber adjetivar de la forma correcta. Van a dejar de decir, ay, tiene hueso, para decir tiene sustancia. Entonces, y van a decir, como les decía, tiene tal cosa porque tal otra. ¿Se entienden? Bien. Hablamos de cráneo, vamos a hablar de hocico.
Hablamos de cráneo, le dije puede ser abovedado, puede ser plano, puede ser redondeado, puede ser moderado. La palabra moderado la van a encontrar en muchísimos estándares y cada vez más, porque la tendencia de toda la FCI y de todos los estándares nuestros es a la moderación. No existen más los extremos. Yo ya se los dije varias veces. ¿Por qué se los digo? Porque la tendencia actual y la que estamos siguiendo casi todos los jueces y todos los criadores es a la moderación. Las exageraciones de cualquier tipo van a ser penables y son penables. Exageraciones desde el punto de vista de la crianza, como la del mostrar, la de preparar, todo ese tipo de cosas exageradas, el over, que se dice over handling, over grooming, over, eso va a estar cada vez más penalizado. Entonces, traten de ser lo más moderado posible dentro de la funcionalidad. ¿Por qué? Porque para evitar que los perros terminen enfermándose y terminar de criar perros enfermos. Nosotros tenemos que criar perros funcionales sanos. Y la sanidad que la naturaleza marca es la moderación, no es lo extremo. Nosotros no vamos a ver un lobo extremo, ni un coyote extremo. Son moderados, por eso pudieron sobrevivir miles de años. Si nosotros como criadores empezamos a querer jugar contra la naturaleza, que de alguna forma también jugamos, tenemos que estar dentro de la moderación para no enfermarlos, sino para seguir criando perros de raza que sean funcionales, pero sanos. Parezco un pastor, ¿no? No es la idea. Vamos a hablar de los hocicos. Los hocicos o caña nasal, muchas veces van a escuchar la palabra caña nasal, que es sinónimo de hocico. Puede tener varias formas, puede ser cóncava, puede ser convexa, puede ser, te van a decir, perfil romano. ¿Algunos de ustedes tienen alguna raza que en alguna hayan leído perfil romano? O romanado. Lo romano de la cabeza viene de las estatuas romanas de los romanos que tienen esas narices más prominentes. Significa, hay dos cosas distintas. Una cosa es que la caña nasal sea recta y la punta, la parte que es el cartílago, que es la parte de la trufa, donde empieza la trufa, baje, que eso es romano. U otro que puede aparecer desde el stop y haga una curva que puede ser aguileño. Si tenés raza que dice se permite o se prefiere, acuérdense esas palabras. Se permite es una cosa, se prefiere es otra. En los estándares ustedes van a encontrar las dos palabras. Se permite es, buah. Se prefiere es, tratemos de. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, no, sí, se permite. Como se permite, bueno, está. No. Se permite que le falten 2 dientes. Bueno, sí, bueno, crió sin dientes. No, se permite, pero no es deseable. Es deseable. Otra palabra que van a encontrar en los estándares, deseable. Entonces, acuérdense a interpretar los estándares como son las palabras. Cada palabra del estándar, por más banal que parezca, es muy importante. Cada palabra es importante. Para los que tienen perros de raza les resultará interesante esto, para los que no tengan perros de raza y tengan otra cosa, decir que embole. Pero bueno, chicos, es parte de lo que tengo que enseñarles. Es muy interesante porque no es lo mismo tener un hocico aguileño que un hocico romano, son dos cosas distintas. ¿Está? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Somos 8:30 ahora? 8:30, bueno, soy 40, bueno, yo los dejaría acá porque vamos a entrar en todo lo que son los atributos de la cabeza. Vamos a hablar una cosa muy cortita, sucinta, para que se vayan preparando. Y se vayan preparando ya para la próxima clase. Y ustedes que están viéndolo en video, también lo hagan. Que es, empiecen a mirar lo que se llaman atributos de la cabeza. Los atributos de la cabeza son los ojos, son los labios, son las trufas, son las orejas, que son lo que termina dando la expresión de la raza, la expresión